un día medio gris y está lloviendo y dice, qué día tan horrible. No, el día no es que esté horrible, sino que está gris y está lloviendo. Sí. ¿Sí? Y algunas personas, por ejemplo, para nosotros es más fácil la lluvia que el sol. Yo prefiero mucha lluvia que mucho sol para mí misma, pues porque a mí el calor tengo que hacer bastantes más cosas para ajustarme al calor que para ajustarme al frío, entonces eso es relativo, todo es relativo. Y entonces al día siguiente, bueno, después de hacer todo este trabajo, por la tarde hacemos el taller. Entonces las personas rotan básicamente por los 5 elementos. Entonces en el viento se juega con el viento y se hace una experiencia de relajación y meditación con un halcón. El halcón es con un águila, está incluso en el escudo de Mocoa y es como de la región, y entonces es como honrar el viento y volver a sentir el viento en nosotros, que entre otras el aire es el aliento, ¿no? Es el respirar. Entonces se hacen ahí cosas de respiración. En el agua lo que hacemos es, bueno, nos vayamos a la tierra. En la tierra se hace el taller de la prosperidad. ¿Ustedes se acuerdan que aquí hicimos el taller de la prosperidad o el del perdón? El del perdón. Prosperidad no lo hemos hecho. No. Y ese es un taller absolutamente divino. Es el taller, en la tierra se hizo el taller de la prosperidad, que es porque es el taller, la prosperidad es básicamente, la naturaleza es absolutamente próspera y es cíclica, entonces siempre hay ciclos. Voy a ir minuto al útero. El ciclo, es decir, la frecuencia cardíaca del útero, pues es 29 días. Durante 29 días se va llenando de sangre y luego se contrae y expulsa. La frecuencia cardíaca del corazón pues es de 1 por segundo, pero es lo mismo, es exactamente el mismo funcionamiento, realmente es un corazón, sino que su frecuencia es más lenta. Imagínense la frecuencia, o sea, imagínense el ser que es el universo, que su frecuencia es de miles de millones de años. Estamos todavía en expansión. Se supone, no se sabe, pero los científicos dicen que un día para y empieza contracción, igual que el corazón. Imagínense el ser que late, que ese es su latido. Yo creo que sí es Dios. Entonces volvemos a la tierra de la prosperidad. Y en el agua los habitantes, afortunadamente ellos sí todavía están muy conectados con la tierra, y ellos es una población que tiene muchas comunidades indígenas. Entonces ellos comprenden muy fácilmente la conexión con los elementos de la naturaleza. Entonces no es difícil para nosotros hacerlo. Santiago primero da una conferencia y cuenta todo. O sea, nos recuerda a todos cómo la naturaleza nos ha dado mucho más de lo que nos ha quitado. Y luego, ¿qué nos ha quitado la naturaleza? Pues a ellos en la avalancha les quitó sus seres queridos, sus casas. El Harvey inundó y también todo. sus estragos. Digamos que esos seres estaban también invadiendo un terreno que es natural de la tierra. La tierra tiene un comportamiento.
Sí, esa sería una forma de verlo, pero cuando sucede un desastre, digamos, natural de esa magnitud, eh, pues lo que se siente al que le sucede es que la naturaleza le ha quitado eso. Sobre todo, o sea, digamos, porque es que le quita todo, le quita su hogar y le quita sus seres queridos, sus hijos, o hay personas que perdieron a sus hijos, hay hijos que perdieron a sus padres, pues es bien difícil. Digamos que esa mirada es muy compleja en un momento así. Esa mirada tiene su fondo cierto, pero es compleja como en un momento tan duro y difícil para las personas. Entonces, en el agua, ellos cuentan que lo que vieron fue como una anaconda que venía bajando y decía pa, pa, y golpeaba, porque además cuando recorremos el río vemos que quedan 2, 3 casas perfectas. Aquí no hay nada. De este lado 2 casitas buenas, o sea, de verdad es como si el agua hubiera hecho pum, y golpeara de un lado y del otro así. Entonces lo que ven es una anaconda. Entonces, en el agua lo que hacemos, bueno, primero, como el agua son las emociones, lo primero que hacemos es como escribir las emociones que han generado eso: miedo, rabia, rencor, dolor, tristeza, lo que sea. Las escribimos en un papelito que después ellos van a ir a quemar al grupo del fuego. Pero entonces con ese spray, ¿se acuerdan que primero por la mañana hicimos lo del agua? De cantarle al agua, ese spray lo usamos para hacer sobre las personas que están, y pasamos por los del viento y también les echamos, y pasamos por los de la tierra y también les echamos. Y además, como hace calor, a la gente le parece muy agradable que le echen les parece rico, les da bienestar que le echen su poquito de spray. Y hacemos una anaconda, pero una anaconda amorosa, en donde todos empezamos con un arrullo propio y haciendo el tapping de lado a lado. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos hablado sobre que cuando la gente tiene algún momento difícil, trauma, como le quieran poner, si esa persona es capaz de hablar eso, poner eso en palabras y, por ejemplo, mirar con los ojos de un lado al otro, de un lado al otro, o hacer esto, un lado del otro, o hacer esto, un lado del otro, lo que estamos haciendo es pasar esa información moviéndola de un hemisferio al otro, moviéndola, la movemos, entonces la descongelamos. El shock, el trauma, el impacto del momento se queda congelado en un pedacito del cerebro. Entonces lo que hay que hacer es descongelarlo y moverlo. Entonces empezamos a hacer esto cada cual consigo mismo, porque pues no es fácil los unos con el otro, no siempre es fácil tocarnos los unos a los otros, nos cuesta. Entonces empezamos a hacerlo así, y luego de una persona a la otra, como le empezamos que hagan masajito, y cuando tenemos una fila empezamos moviéndonos con el ritmo de un arrullo con el agua. Hacemos agua, 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 así, empezamos a movernos y hacemos una anaconda que pasa por todos los grupos y da todas las vueltas, y esa anaconda nos ayuda a transformar esa información. Pero hay que entender una cosa muy importante, y es que la anaconda es uno de los animales sagrados. Importantes de esa zona. Sí, totalmente. Y que tiene unos mensajes específicos cada vez que aparece. Sí. Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es el último recuerdo que yo tengo de algo. Entonces, a mí hace, no sé, 20 años se murió mi papá. Y yo tengo ese recuerdo, pero ¿cómo recuerdo yo ese recuerdo? Es el último recuerdo que yo tenga de eso, esa es mi memoria.
Entonces, muy inmediato a ese evento yo tengo un recuerdo, pero ese recuerdo yo lo puedo modificar. Yo no modifico el hecho ni las cosas que pasaron, pero yo sí modifico lo que yo modifico es mi recuerdo del recuerdo. Como la energía que atea el recuerdo. Exactamente, como la energía que atea ese recuerdo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros ahí? Lo que hicimos es modificar la información del último recuerdo. Esas personas igual, esa noche que hubo truenos y todo, al día siguiente había talleres y yo hice el taller de los códigos curativos, que los hicimos acá también, y las personas todavía, o sea, las personas me decían, anoche volvimos a sentir mucho miedo. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo se sienten hoy? Mucho mejor. Nos sentimos mucho mejor que antes de que ustedes hubieran venido, pero todavía no nos sentimos como quisiéramos sentirnos o como estábamos antes de lo que sucediera. Entonces, ahí hay una cosa muy importante. Uno nunca va a volver a estar como antes. Nunca. Y cuando uno acepta eso, por fin, voilà, qué alivio. Uno nunca va a volver a estar como antes. Lo que uno sí puede estar es, uno sí puede volver a estar bien de otra manera, pero como antes uno nunca va a volver a estar. Acuérdense ese sabio refrán que dice que ningún hombre se baña 2 veces en el mismo río, porque ni es la misma agua, porque el agua corre, ni es el mismo hombre el que se está bañando, porque uno cada instante es diferente al anterior. Entonces, eso es clave cuando nosotros queremos transformar el dolor, el miedo, la rabia, el rencor, lo que sea. No vamos a volver a estar como antes, pero nosotros sí podemos recuperar la sensación de bienestar o confianza previa, pero de otra manera. Es espiral, estás en otro punto. Exacto, exacto. No desaparece. Exactamente. ¿Qué más tienes ahí, querido? No, nosotros vamos a tener que salir máximo a las 10 para las 10:15, porque tienen un taller de capacitación y que tienen que volver a arreglar y cerrar todas las cosas. Sí. Yo voy a hacer un paréntesis. La plata de hoy que vamos a recoger es que se la vamos a dar a Cata, porque ahí ustedes supieron la vez pasada que traen 100 personas aquí para pues, que por hospedaje, comida y todo. Entonces esa plata desde la vez pasada, porque la estamos recogiendo para eso. Esto es de la fundación, les voy a contar, la Fundación Víctimas Visibles, que trabaja con sobrevivientes del conflicto. Eso significa víctimas y victimarios, o sea, trabaja con víctimas y con excombatientes de las FARC, ELN, autodefensas, etcétera, etcétera. Y hace unos talleres maravillosos del perdón, y volvemos a lo mismo, que a la larga perdonar es simplemente aprender a recordar diferente. Ese es Cata, y nosotros no podríamos planear un taller de esos. pero totalmente. El de la prosperidad. Podemos hacer ambos. Ahí va. Podemos hacer el de la prosperidad y podemos hacer el taller con la Fundación Vivir Sanamente. Es absoluta y completamente católico. Es decir, esto es en capilla, Santísimo expuesto, pero es absolutamente maravilloso. No se me vayan a dejar contaminar por la sensación religiosa, porque es absoluta y completamente espiritual. Es más, hay una parte donde hablan de recobrar, para las personas que lo hacen, recobrar lo que ellos llaman su autoestima espiritual, y es decir, es amarse a sí mismos porque son amados así, con todo lo que hayan hecho, no importa, por Dios, igual. Eso es lo más espiritual que yo he oído en toda mi vida. Pero programemos uno de esos. ¿Sabes qué te iba a decir? Hay varias cosas por programar
y yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Ujú. No sé si estoy en un error. El perdón es muy importante para de ahí en adelante y la vivencia pues que estás diciendo es muy interesante. Sí, Porque cuando no hay perdón, entonces como que es más difícil de entender lo demás. Puede que esté en un error yo. Ahí hay un bloqueo. Claro. sí. Bueno, ya me vieron otra vez a... Entonces, vámonos. Vámonos. Mira, Pero tú terminaste de leer todo. Sí, sí, sí. Ah, bueno, menos mal. Listo. Muchísimas gracias. Bueno. gracias. Gracias. Muchas gracias.